Muy bien, chicos, buenos días. Vamos a tener hoy día como tema cuadriláteros, propiedades fundamentales y paralelogramos. El tema en sí es cuadriláteros, pero los cuadriláteros son figuras que, como pueden ver ustedes, es una familia muy grande, resaltando dentro de ellas los paralelogramos, que es el tema de fondo hoy. Muy bien, vamos a comenzar entonces por los paralelogramos. Su nombre lo dice bien claro, paralelos. Sus lados son paralelos, pero 2 a 2. Es decir, miremos el cuadrado. Frente a frente, hacia arriba o hacia la izquierda y derecha, sus dos lados son paralelos. Además que tiene 4 ángulos iguales, que son ángulos rectos, que miden 90 grados. En el caso del rectángulo, vemos también 2 a 2. Es más, en el caso del rectángulo y otras figuras, se le llama base, ¿no? Base, y también, al igual que el cuadrado, tiene 4 ángulos rectos. En el caso del rombo, hay 4 lados iguales y los ángulos son por pareja, son iguales también. Romboide parecido al rectángulo, lados iguales de a 2, ¿no? De a pareja. Luego tenemos la otra familia que son los trapecios. Trapecios tiene un lado, en el caso del triángulo rectángulo, vemos dos ángulos de 90 grados, por eso se llama trapecio rectángulo, y tiene un lado que no es paralelo, ¿no? O sea, uno de los dos lados no paralelo es perpendicular a los dos lados sí paralelos, por eso forman dos ángulos de 90 grados. Mientras que el trapecio isósceles, sus dos lados no paralelos son iguales. Este de aquí y el otro son iguales y los otros dos no paralelos no. Escaleno, lados no paralelos, el de la izquierda y el de la derecha, desiguales y no son perpendiculares a los lados paralelos. Y por último tenemos los trapezoides. Bien, primero comenzamos con el tema cuadrilátero. Cuadrilátero nos dice bien claro que son 4 vértices, 4 ángulos, 4 lados básicamente, ¿no? Es decir, es la unión de 4 puntos. Ahí tienen 1, 2, 3 y 4. Entonces, al unirse esos 4 puntos coplanares en un solo plano, no colineales, no están en la misma línea, cada uno tiene una línea diferente, entonces vemos los segmentos de recta, ¿no? Ahora, ahí tenemos pues los elementos. Primero, los vértices A, B, C, D y E. Luego, ¿qué se forma? Obviamente, con los segmentos de recta se forman los lados AB, BC, CD y DA. Luego, en la parte interna, en la parte dentro del cuadrilátero, tenemos los ángulos interiores. Alfa, beta, phi y tita, ¿no? Ahí los tenemos. Y además vemos que para afuera también hay más ángulos, pero solo se van a tomar uno por esquina, ¿no? Por llamarle así, pues. Ángulos exteriores. Tenemos los 4 ángulos que están acá. Observen, están para afuera, ya no son interiores, son ángulos exteriores. Esos son los elementos de un cuadrilátero. ¿Qué se cumple o qué propiedad se cumple en un cuadrilátero? Que alfa más beta más tita más phi es igual a 360 grados. Como son 4 ángulos, la suma de ellos es 360 grados. Al igual que la suma de los 4 ángulos exteriores.
los ángulos que están afuera, tomados uno por esquina, también suma 360 grados. Bien, esta figura ya la vimos. Aquí vemos trapecios, trapecio isósceles, trapecio rectángulo porque tiene dos ángulos rectos, isósceles porque tiene dos lados iguales, estos lados para los costados, trapecio trisolátero, ¿no? Porque tiene tres lados iguales, 1, 2 y 3, y el otro no. Y el trapecio escaleno porque tiene tres lados diferentes, y uno ya no. Y por acá encontramos estos mismos trapecios, ¿no? Aquí tenemos también un poquito de la teoría, paralelogramos, dos parejas de lados paralelos. Los lados de la izquierda y derecha son paralelos. Las bases, arriba y abajo, son paralelos. Puede ser un cuadrado, que tiene 4 ángulos rectos y 4 lados iguales. Puede ser un rectángulo, lados iguales por parejas, y al igual que el cuadrado, 4 ángulos rectos. Puede ser un rombo, 4 lados iguales, y sus diagonales perpendiculares. Fíjense cómo las diagonales forman 4 ángulos de 90 grados internos, ¿no? Y los ángulos son iguales, pero por parejas, como es casi típico en estas figuras. Por último, tenemos el ramboide. Lados iguales de a 2 por parejas, ¿no? Y ángulos iguales también por parejas. Fíjense el color, lo que indica que son iguales. En el segundo caso, pues son los trapecios. Una pareja de lados paralelos, las dos bases, base mayor y la base menor. Tienen trapecio isósceles, tiene trapecio rectángulo y trapecio escaleno. Recuerden, ¿por qué es isósceles? Porque dos lados son iguales. También tiene por ser trapecio, tiene dos bases, ¿no? Que son paralelas. Al igual que el trapecio rectángulo, sus bases son paralelas. Y tiene dos, al ser trapecio rectángulo, dos ángulos rectos. Y en el caso del trapecio escaleno, vemos que todos los ángulos tienen una medida diferente. Los 4 ángulos miden diferente. La última familia de los cuadriláteros son los trapezoides, donde no hay ninguna pareja de lados paralelos. Tenemos, por ejemplo, deltoide. Fíjense el deltoide. Diagonales perpendiculares, dos parejas de lados iguales, hacia arriba y hacia abajo. El rombo es un tipo de deltoide, ¿no? Pero el rombo, fíjense, está en la otra familia. Y aquí tenemos lo que también le llamamos el ala delta o punta de flecha, ¿no? Diagonales perpendiculares, pero una queda afuera, se prolonga y queda afuera. Y aquí nos da el famoso polígono cóncavo, que también lo estudiaremos. Y por último, dos parejas de lados iguales, que son consecutivos, ¿no? Lados iguales, dos parejas. Podrían ser, dice, los 4 lados iguales. Puede ser. Figuras representativas. Cuadrado. Tiene los 4 ángulos rectos en las esquinas, en los vértices. Y también tenemos 4 lados iguales. 4 ángulos rectos y 4 lados que miden igual, ¿no? 4 ángulos iguales de 90 grados, ángulos rectos, los 4 lados de la misma medida. El rombo, observemos los colores y observemos los símbolos, tiene lados iguales, ¿no? Es una figura muy parecida a un cuadrado, pero esta figura
ha sido girada y ha sido modificada. Entonces, sus cuatro lados son iguales. Pero ¿qué ocurre con sus ángulos? Son iguales, pero por parejas. Son iguales por parejas. Observen los colores que indican la misma medida. Rectángulo, al igual que el cuadrado, cuatro ángulos rectos de 90 grados y sus lados son parejas de a 2. Los lados que se miran miden igual y además, no se olviden, se le llama base. Bases, ¿no? Cuatro ángulos iguales, lados iguales, 2 a 2. Romboide. Vemos que en el caso de romboide, sus lados son iguales, pero de a 2. Los lados que se miran frente a frente son iguales. Y ahora observemos el caso de los ángulos. ¿Qué ocurre con los ángulos? Primero, alfa más beta, los dos ángulos que están hacia un lado, miden igual. Los otros dos ángulos, beta y alfa, también miden 180 grados, la suma. Ahora, si nosotros sumamos los cuatro ángulos, ya sabemos, definición de los cuadriláteros, la suma de cuatro lados, de los cuatro ángulos internos, es 360 grados, al igual que la suma de los ángulos externos. Pero además se cumple lo siguiente, que este ángulo alfa de aquí mide igual que el otro ángulo alfa. Y el ángulo beta que está aquí también mide igual. Tenemos por último ahora 2P. ¿Qué es 2P? Es el perímetro. En cualquier figura, el perímetro es la suma de los lados. Simplemente se suman. Como en este caso son lados paralelos de A2, pues tenemos A más B, o lo mismo, 2A más 2B. Gracias.